Bienvenidos a Susurros de Pasión, el canal donde las historias más intensas cobran vida. Aquí encontrarás relatos de amor prohibido, traición desgarradora, secretos ocultos y pasiones que desafían todos los límites. Si buscas emociones que te mantengan al borde del asiento, este es tu lugar. Prepárate para sumergirte en una historia que cambiará para siempre la vida de dos personas destinadas a amarse y odiarse a la vez. La lluvia golpeaba los cristales del rascacielos más imponente de la Ciudad de México, mientras Alejandro Vega observaba la ciudad desde su oficina en el piso 40. Sus ojos grises, fríos como el acero, reflejaban la misma dureza que había construido su imperio financiero. A los 35 años, era considerado uno de los hombres más poderosos del país, temido en las salas de juntas y respetado por su implacable capacidad para los negocios. Su traje italiano se ajustaba perfectamente a su figura atlética, cada detalle de su apariencia calculado para proyectar autoridad absoluta. El sonido del intercomunicador interrumpió sus pensamientos. Su secretaria anunció que Camila Morales había llegado para la cita que había solicitado con tanta insistencia durante las últimas semanas. Alejandro suspiró, sabiendo que esta conversación era inevitable. Camila había sido su escape, su secreto mejor guardado durante los últimos 8 meses. Una mujer de origen humilde que trabajaba como profesora de arte en una escuela pública, completamente opuesta al mundo de lujo y superficialidad en el que él se movía. Cuando Camila entró en la oficina, Alejandro sintió esa familiar punzada en el pecho que solo ella conseguía provocar. Sus ojos castaños brillaban con una mezcla de nerviosismo y determinación. Su cabello negro recogido en una coleta simple que enmarcaba su rostro delicado. Llevaba un vestido azul marino modesto que contrastaba dramáticamente con el opulento ambiente que los rodeaba. Era hermosa de una manera natural, sin artificios, y eso siempre lo había perturbado profundamente. ¿Te está gustando esta historia de pasión y secretos? No te pierdas ni un solo detalle. Sigue nuestro canal Susurros de Pasión para descubrir cómo continúa esta intensa historia de amor, traición y segundas oportunidades. Dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir todas nuestras historias que te mantendrán despierto toda la noche. Camila se acercó lentamente al escritorio, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía un pequeño sobre blanco. Alejandro notó inmediatamente su palidez y la manera en que evitaba su mirada directa. Había algo diferente en ella, una fragilidad que no había visto antes, mezclada con una resolución inquebrantable que lo puso en alerta. Sin pronunciar palabra, ella colocó el sobre en el escritorio de caoba entre ambos. Alejandro lo tomó con curiosidad creciente, sus dedos rozando accidentalmente los de ella, enviando una descarga eléctrica por su brazo que trató de ignorar. Al abrir el sobre, sus ojos se encontraron con una imagen en blanco y negro que reconoció inmediatamente como una ecografía. Los números y mediciones médicas danzaban ante sus ojos mientras la realidad comenzaba a filtrarse lentamente en su mente. El silencio en la oficina se volvió asfixiante. Alejandro levantó la vista hacia Camila, quien finalmente lo miraba directamente con una mezcla de esperanza y temor en sus ojos. Las palabras que ella pronunció a continuación resonaron en el aire como el sonido de cristales rompiéndose. Estaba embarazada y él era el padre. La noticia golpeó a Alejandro como un tsunami, destruyendo en segundos la cuidadosa estructura de control que había construido alrededor de su vida. Su primera reacción fue de pánico puro.
seguida inmediatamente por una furia fría que conocía bien. Un escándalo como este podría destruir no solo su reputación, sino también los negocios que había tardado años en construir. Su mente calculadora comenzó a trabajar, evaluando daños y buscando soluciones rápidas y definitivas. Con movimientos mecánicos, Alejandro abrió uno de los cajones de su escritorio y extrajo un talonario de cheques. El sonido del papel al rasgarse cortó el aire como una navaja mientras escribía una cantidad que sabía era suficiente para resolver cualquier problema financiero. Sus ojos permanecían fijos en el papel, incapaz de enfrentar la mirada de Camila, mientras deslizaba el cheque hacia ella con la frialdad de una transacción comercial. Las palabras que salieron de su boca fueron calculadas, cortantes, diseñadas para cortar cualquier vínculo emocional de raíz. Le dijo que se encargara del problema, que desapareciera de su vida y que nunca más intentara contactarlo, que lo que habían compartido había sido solo una distracción temporal, nada más. Cada palabra era como un puñal dirigido directamente al corazón de Camila, quien escuchaba en silencio mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Camila tomó el cheque con manos temblorosas, no por codicia, sino por el shock de ver al hombre del que se había enamorado transformarse en un extraño cruel y despiadado. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas mientras comprendía que el Alejandro tierno que había conocido en la intimidad nunca había existido realmente. Era solo una máscara que él se había quitado para revelar su verdadera naturaleza. Sin pronunciar una sola palabra más, Camila se levantó de la silla con una dignidad que la sorprendió incluso a ella misma. Dobló el cheque por la mitad y lo dejó caer sobre el escritorio como si fuera basura. Un gesto que golpeó a Alejandro más fuerte que cualquier grito o súplica. Sus ojos, ahora secos pero llenos de una tristeza infinita, se encontraron con los de él por última vez antes de dirigirse hacia la puerta. Alejandro observó desde su ventana cómo Camila salía del edificio y desaparecía entre la multitud de la ciudad. Una parte de él quería correr tras ella, disculparse, rogarle que regresara, pero su orgullo y su miedo al escándalo eran más fuertes. Se convenció de que había tomado la decisión correcta, que proteger su imperio valía cualquier precio. Sin embargo, el vacío que sintió en el pecho le sugería otra cosa. Los días siguientes pasaron en una neblina de rutina y trabajo obsesivo. Alejandro se sumergió en sus negocios con una intensidad renovada, como si pudiera enterrar sus sentimientos bajo montañas de contratos y reuniones. Pero las noches eran diferentes. En la soledad de su penthouse, los recuerdos de Camila lo asaltaban sin piedad. Su risa cristalina, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de arte, el calor de su cuerpo junto al suyo. Mientras tanto, Camila había regresado a su pequeño apartamento en uno de los barrios más humildes de la ciudad. Durante horas permaneció sentada en su cama, mirando la ecografía que Alejandro había rechazado tan brutalmente. Su mano se posaba inconscientemente sobre su vientre a un plano, donde crecía una vida que ya amaba más que a la suya propia. La realidad de criar a un hijo sola la abrumaba. Pero la determinación comenzaba a crecer en su interior como una llama inextinguible. La decisión que tomó esa noche cambiaría el curso de su vida para siempre. No podía regresar con su familia en el pueblo. No podía soportar ver la decepción en los ojos de sus padres al enterarse de que había quedado embarazada de un hombre casado con su posición social. La mentira sería su escudo y la distancia su salvación. Con sus pocos ahorros,
y el corazón roto, pero la determinación intacta, Camila empacó sus pertenencias más preciadas en 2 maletas pequeñas. Dejó una carta para su familia explicando que había conseguido un trabajo importante en otra ciudad y que estaría fuera durante un tiempo indefinido. No mencionó el embarazo, no habló de Alejandro, solo prometió que estaría bien y que los mantendría informados. El autobús que la llevó lejos de la Ciudad de México también se llevó su antigua vida. Durante el viaje de 8 horas hacia un pueblo costero que había elegido al azar en el mapa, Camila lloró todas las lágrimas que había estado guardando. Lloró por el amor perdido, por la inocencia destrozada, por el futuro incierto que la esperaba, pero también por la fortaleza que estaba descubriendo en su interior. Al llegar a su destino, un pequeño pueblo pesquero llamado Puerto Esperanza, Camila se convirtió en otra persona. Adoptó el apellido de soltera de su abuela materna y se inventó una historia sobre un esposo que había muerto en un accidente. La comunidad local, conocida por su calidez y solidaridad, la acogió sin hacer demasiadas preguntas, ofreciéndole trabajo en la escuela local cuando su estado se hiciera más evidente. 6 años habían transformado tanto a Puerto Esperanza como a Camila Morales. El pequeño pueblo costero se había convertido en su refugio, un lugar donde había logrado construir una vida modesta pero llena de amor junto a su hijo Mateo. El niño, con sus grandes ojos grises que heredó de su padre y su sonrisa luminosa, era la razón de cada amanecer y el motor que la impulsaba a seguir adelante cada día. Camila había florecido como madre y como mujer independiente. Su trabajo como directora de la escuela primaria local le había dado propósito y respeto en la comunidad. Las arrugas que comenzaban a aparecer alrededor de sus ojos no eran de amargura, sino de las miles de sonrisas que había compartido con su hijo y sus estudiantes. Había aprendido a ser feliz con lo simple, las tardes en la playa recogiendo caracolas, los cuentos antes de dormir, las pequeñas victorias cotidianas de la maternidad. Mateo era un niño extraordinario, lleno de curiosidad y energía. Sus compañeros de clase lo adoraban por su naturaleza generosa y su capacidad innata para liderar juegos y aventuras. Era inteligente como su padre, pero gentil como su madre, una combinación que lo convertía en especial a los ojos de todos los que lo conocían. Camila a menudo se sorprendía viendo gestos familiares en él, ecos de Alejandro, que aparecían en momentos inesperados y que llenaban su corazón de una mezcla agridulce de amor y dolor. La vida transcurría en una rutina pacífica hasta que comenzaron los síntomas. Al principio fueron pequeñas cosas que Camila atribuyó al crecimiento. Mateo se cansaba más fácilmente durante los juegos, tenía moretones que aparecían sin explicación aparente y algunas noches se despertaba con fiebre inexplicable. Como cualquier madre preocupada, lo llevó al médico local, quien inicialmente diagnosticó problemas menores de crecimiento. Pero los síntomas empeoraron progresivamente. Mateo comenzó a perder peso a pesar de mantener su apetito. Su piel adquirió una palidez preocupante y los episodios de fatiga se volvieron más frecuentes y severos. El médico del pueblo, un hombre mayor con décadas de experiencia, finalmente admitió que los síntomas estaban fuera de su área de experticia y recomendó encarecidamente que llevara al niño a un hospital especializado en la capital. La noche antes de partir hacia la Ciudad de México, Camila permaneció despierta observando a su hijo dormido. Su respiración era laboriosa, su rostro pálido contrastaba dramáticamente con la almohada blanca
y ella podía ver las venas azuladas bajo su piel translúcida. El miedo se había instalado en su pecho como un peso constante, pero se obligó a mantener la compostura por el bien de Mateo. Empacó sus pocas pertenencias esenciales y las medicinas que el médico local había prescrito, sabiendo instintivamente que este viaje cambiaría sus vidas para siempre. El regreso a la Ciudad de México, después de tantos años, fue un shock sensorial y emocional. La metrópoli había crecido aún más, los edificios parecían más altos, el tráfico más denso y el ritmo de vida más frenético de como lo recordaba. Camila se sintió como una extraña en lo que una vez había sido su hogar, cargando a un Mateo cada vez más débil mientras navegaba por el sistema de transporte público hacia el Hospital Nacional de Pediatría. Los días en el hospital se convirtieron en una pesadilla de exámenes médicos, salas de espera interminables y rostros preocupados de doctores que hablaban en términos médicos que ella apenas comprendía. Mateo, a pesar de su debilidad creciente, mantenía su espíritu alegre, haciendo bromas con las enfermeras y preguntando cuándo podrían regresar a la playa. Su valentía y optimismo partían el corazón de Camila, quien se esforzaba por mantener una sonrisa mientras por dentro se desmoronaba lentamente. Durante las largas noches en la habitación del hospital, mientras Mateo dormía conectado a varios monitores, Camila no podía evitar pensar en Alejandro. Se preguntaba si él sabría que tenía un hijo, si alguna vez había pensado en lo que había rechazado tan cruelmente. La ironía no se le escapaba. Había pasado 6 años construyendo una vida sin él, y ahora el destino los había traído de vuelta a la misma ciudad donde todo había comenzado y terminado. Los resultados de los primeros exámenes confirmaron sus peores temores. Mateo sufría de una condición que requería atención médica especializada y tratamientos que solo estaban disponibles en la capital. El médico tratante, un hematólogo pediátrico reconocido mundialmente, les explicó que necesitarían quedarse en la ciudad durante un periodo indeterminado mientras establecían un diagnóstico definitivo y un plan de tratamiento. Camila alquiló un pequeño apartamento cerca del hospital con sus escasos ahorros, un lugar modesto, pero limpio, donde pudiera cuidar a Mateo entre las sesiones de tratamiento. Cada noche, después de acostar a su hijo, se sentaba en la pequeña terraza mirando las luces de la ciudad que había abandonado hacía tantos años, preguntándose si el destino los había traído de regreso por una razón que aún no podía comprender completamente. La sala de consulta del doctor Ricardo Mendoza, uno de los hematólogos pediátricos más respetados de Latinoamérica, se sentía más pequeña de lo habitual mientras Camila esperaba sentada en una silla de cuero negro. Sus manos entrelazadas sobre su regazo temblaban ligeramente y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Mateo había sido sometido a una batería exhaustiva de exámenes durante las últimas 3 semanas. Biopsias de médula ósea, tomografías, análisis genéticos y pruebas que ella ni siquiera sabía que existían. El doctor Mendoza entró finalmente con una carpeta gruesa bajo el brazo, su expresión seria pero compasiva. Era un hombre de mediana edad, con canas distinguidas y ojos bondadosos que habían visto demasiados casos difíciles a lo largo de su carrera. Se sentó frente a Camila y abrió la carpeta con cuidado deliberado, como si el peso de las páginas dentro fuera físicamente pesado. El diagnóstico cayó sobre Camila como un martillo. Mateo sufría de anemia aplásica severa, una enfermedad rara en la cual la médula ósea no producía suficientes células sanguíneas.
Las palabras del médico se mezclaban en su mente mientras él explicaba la gravedad de la condición, las opciones de tratamiento limitadas y el pronóstico que variaba dramáticamente dependiendo de varios factores complejos. Lo que más devastó a Camila fue cuando el doctor Mendoza llegó a la parte del tratamiento. Los medicamentos inmunosupresores habían mostrado resultados limitados en casos como el de Mateo, y la quimioterapia tradicional no era una opción viable dada la naturaleza específica de su condición. La única esperanza real de curación completa era un trasplante de médula ósea de un donante compatible, preferiblemente un hermano con el mismo padre y la misma madre. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Camila sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación, mientras la realidad de la situación se asentaba en su mente. Mateo era hijo único, no tenía hermanos y las posibilidades de encontrar un donante compatible no relacionado eran estadísticamente desalentadoras. El doctor Mendoza continuó explicando que incluso si encontraran un donante en el registro internacional, la compatibilidad perfecta era extremadamente rara y el proceso podría tomar meses o incluso años que Mateo no tenía. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila mientras el médico detallaba las estadísticas. Un hermano biológico tenía un 25% de probabilidades de ser un donante perfecto, comparado con menos del 1% con un donante no relacionado. Era una ecuación cruel del destino que requería que ella contemplara lo impensable. Regresar con el hombre que la había humillado y rechazado, no por amor, sino por la vida de su hijo, el doctor Mendoza, con la sensibilidad que viene de años de dar noticias difíciles, le explicó que tenían tiempo para considerar todas las opciones. El estado de Mateo era estable por el momento con las transfusiones de sangre regulares y los medicamentos de soporte, pero esta solución era temporal. Sin un trasplante, la condición del niño se deterioraría progresivamente y las complicaciones serían inevitables esa noche. Después de que Mateo se durmió en su cama del hospital, Camila caminó por los pasillos desiertos como un alma en pena. Sus pasos resonaban en el linóleo blanco mientras su mente luchaba con la imposible decisión que enfrentaba. La imagen de Alejandro se materializó en su memoria con una claridad dolorosa. Sus ojos grises, fríos, su rechazo despiadado, la manera en que había tratado la noticia de su embarazo como un problema empresarial que resolver. La ironía de la situación no se le escapaba. El mismo hombre que había pagado para que ella desapareciera de su vida, ahora podría ser la única esperanza de salvar a su hijo. Pero no era solo una cuestión de tragarse su orgullo y pedirle ayuda. Era algo mucho más complejo y perturbador. Para salvar a Mateo, necesitaría convencer a Alejandro no solo de ayudar, sino de comprometerse en un nivel que él había demostrado ser incapaz de hacer 6 años atrás. Camila se detuvo frente a una ventana que daba vista a la ciudad iluminada. En algún lugar allá afuera, en uno de esos rascacielos brillantes, Alejandro probablemente estaba trabajando hasta tarde, completamente inconsciente de que tenía un hijo que estaba luchando por su vida. La distancia entre ellos se sentía insuperable, no solo física, sino emocional y social. Ella era una maestra de pueblo que había luchado por cada peso durante los últimos 6 años, mientras que él era uno de los hombres más poderosos del país. El plan que comenzó a formarse en su mente esa noche era tan desesperado como necesario. Tendría que encontrar una manera de acercarse a Alejandro, revelarle la verdad sobre Mateo y de alguna forma convencerlo de que tuvieran otro hijo juntos.
La idea la llenaba de una mezcla de náusea y determinación. No era amor lo que la motivaba, sino la desesperación pura de una madre dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar a su hijo. Los días siguientes los pasó investigando obsesivamente sobre Alejandro, utilizando los computadores públicos del hospital para leer artículos de negocios y revistas sociales. Descubrió que seguía soltero, más rico que nunca y aparentemente tan despiadado en los negocios como lo había sido en su relación personal. Pero también notó algo en las fotografías recientes, una dureza en sus ojos que no recordaba, una soledad que se asomaba detrás de la máscara de éxito que presentaba al mundo. El edificio corporativo de Vega Industries se alzaba imponente contra el cielo gris de la ciudad, sus ventanas reflejando las nubes que amenazaban con descargar la tormenta que se aproximaba. Camila permaneció inmóvil en la acera opuesta durante casi una hora, observando el flujo constante de ejecutivos bien vestidos que entraban y salían del lobby de mármol. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que la gente podía escucharlo, mientras luchaba contra el impulso de huir de regreso al hospital. El traje negro modesto que había comprado con sus últimos ahorros se sentía extraño contra su piel, un disfraz necesario para navegar el mundo de Alejandro. Había practicado su discurso cientos de veces frente al espejo del pequeño baño del hospital, pero ahora que el momento había llegado, todas las palabras cuidadosamente ensayadas se desvanecían de su mente como humo. La secretaria de Alejandro, una mujer impecablemente arreglada con una sonrisa profesional pero fría, inicialmente desestimó la solicitud de Camila para una reunión. No había cita programada, el Sr. Vega estaba extremadamente ocupado y no podía simplemente aparecer esperando verlo. Pero cuando Camila mencionó su nombre y agregó que era un asunto personal muy urgente, algo en la expresión de la secretaria cambió. Después de una breve conversación telefónica susurrada, le indicó que esperara en el área de recepción. Los 30 minutos de espera se sintieron como días enteros. Camila observaba a los empleados moverse con propósito y eficiencia a su alrededor, preguntándose si alguno de ellos sabía sobre la historia entre ella y su jefe. Había otras mujeres que habían pasado por esta misma experiencia. Había otros niños ocultos en los márgenes de la vida cuidadosamente construida de Alejandro. Cuando finalmente la escoltaron hasta la oficina familiar, Camila se sintió transportada 6 años al pasado. La oficina había sido redecorada, pero mantenía la misma opulencia intimidante. Obras de arte caras adornando las paredes, un escritorio masivo que parecía crear una distancia insuperable entre su ocupante y el resto del mundo, y esa vista panorámica de la ciudad que había sido testigo de su humillación todos esos años atrás. Alejandro se levantó lentamente desde detrás de su escritorio y el shock en sus ojos fue imposible de disimular. Los años habían sido bondadosos con él físicamente. Seguía siendo innegablemente guapo, tal vez incluso más con las ligeras hebras plateadas en sus sienes y las líneas tenues alrededor de sus ojos que sugerían experiencia y autoridad. Pero había también una dureza en su postura, una defensividad que no había estado ahí antes. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa, cargada con años de palabras no dichas, arrepentimientos y heridas que nunca habían sanado completamente. Camila se obligó a encontrar su mirada directamente, aprovechando la fuerza que había descubierto durante sus años de maternidad soltera. Ya no era la misma mujer rota que había salido de esta oficina 6 años atrás. Era alguien que había aprendido a luchar por lo que era importante,
alguien que había enfrentado desafíos que la habían forjado en alguien más fuerte. Sin preámbulos o explicaciones sobre por qué había regresado, Camila caminó hasta su escritorio y colocó una carpeta manila sobre la superficie de madera pulida. Los ojos de Alejandro se movieron de su rostro a la carpeta y de vuelta, sus instintos empresariales claramente luchando con su confusión personal sobre su presencia. Con dedos temblorosos pero determinación inquebrantable, abrió la carpeta para revelar fotografías de Mateo. El efecto fue inmediato y devastador. La fachada compuesta de Alejandro se desmoronó mientras miraba imágenes de un niño que era innegablemente su hijo. Los ojos grises, la configuración terca de la mandíbula, incluso la manera en que el niño sonreía en una de las fotografías, cada rasgo proclamaba una conexión genética que no podía ser negada. Una fotografía mostraba a Mateo en la playa, construyendo castillos de arena con pura alegría irradiando de su expresión. Otra lo capturaba durante una actuación escolar, vestido como un pirata con una confianza que reflejaba el carisma natural de su padre. Camila observó cómo las manos de Alejandro temblaban ligeramente mientras tomaba cada fotografía, estudiándolas con la intensidad de alguien tratando de memorizar cada detalle. Podía ver las emociones luchando en su rostro: shock, reconocimiento, tal vez incluso un destello de algo que podría haber sido orgullo paternal, seguido rápidamente por culpa y confusión. Cuando habló, su voz fue firme a pesar del terremoto emocional que ocurría dentro de ella. Le contó sobre la enfermedad de Mateo, sobre el diagnóstico que había destrozado su mundo, sobre la necesidad desesperada de un donante de médula ósea compatible. Cada palabra fue elegida cuidadosamente, sin acusaciones o demandas de disculpa, enfocándose únicamente en los hechos médicos y la línea de tiempo urgente que gobernaba la supervivencia de su hijo. Alejandro se hundió en su silla como si el peso de la revelación lo hubiera derribado físicamente. Miraba las fotografías esparcidas en su escritorio mientras Camila explicaba las matemáticas crueles de la compatibilidad genética, la oportunidad del 25% de que un hermano sería una coincidencia perfecta y las alternativas que eran estadísticamente desgarradoras. La propuesta que siguió fue quizás la oración más difícil que Camila había pronunciado jamás. Su voz, apenas por encima de un susurro, le dijo que necesitaban tener otro hijo juntos, que era la única oportunidad realista de supervivencia de Mateo. Las palabras colgaron en el aire entre ellos, como un desafío a todo lo que ambos pensaban que sabían sobre sí mismos y su pasado. La reacción de Alejandro fue inicialmente silencio, luego una oleada de preguntas que revelaron la mente de empresario tratando de procesar una situación emocional. Preguntó sobre tiempos, sobre procedimientos médicos, sobre las garantías o falta de ellas de que un hermano sería compatible. Pero debajo de sus investigaciones prácticas, Camila podía sentir algo más profundo, la realidad abrumadora de aprender que tenía un hijo que se estaba muriendo y que la mujer que había rechazado tan cruelmente años antes, ahora le ofrecía una oportunidad de redención, pero a un precio que los uniría de maneras que ninguno podía comprender completamente todavía. La respuesta de Alejandro llegó después de 3 días de silencio que se sintieron como una eternidad para Camila. Durante esas 72 horas, ella había permanecido junto a la cama de Mateo en el hospital, observando cómo su hijo se debilitaba gradualmente mientras esperaba noticias que determinarían el futuro de todos ellos. Cada llamada telefónica que no llegaba
cada mensaje de texto sin respuesta la hundía más profundamente en la desesperación. Cuando finalmente apareció en el hospital, Alejandro lucía como un hombre que no había dormido en días. Su traje habitualmente impecable estaba arrugado, su corbata aflojada y sus ojos llevaban el peso de alguien que había estado lidiando con revelaciones que desafiaban todo lo que creía sobre sí mismo. Llevaba consigo una carpeta de cuero negro y la expresión tensa de quien está a punto de embarcarse en territorio desconocido. Camila lo condujo hasta una pequeña sala de espera vacía donde podrían hablar sin ser interrumpidos. El ambiente antiséptico del hospital parecía intensificar la tensión entre ellos, cada uno procesando la magnitud de lo que estaban a punto de discutir. Alejandro se sentó frente a ella, manteniendo una distancia física que reflejaba la distancia emocional que había definido su relación desde el día en que ella había huido de su oficina años atrás. Su primera confesión fue devastadoramente honesta. Había contratado a un investigador privado para verificar todo lo que ella le había dicho. Los reportes médicos, la identidad de Mateo, incluso la historia de los últimos 6 años en Puerto Esperanza, todo había sido meticulosamente verificado. En su mundo de negocios y fusiones corporativas, confiar pero verificar era más que un lema. Era una forma de supervivencia. Pero la confirmación de que Mateo era realmente su hijo lo había sacudido de maneras para las que no estaba preparado. La propuesta que presentó fue tan clínica como cualquier arreglo empresarial que había negociado en su carrera. Abrió la carpeta negra y extendió varios documentos sobre la pequeña mesa entre ellos. Un acuerdo prenupcial, un formulario de consentimiento médico y lo que él llamó un contrato de planificación familiar que detallaba cada aspecto de su arreglo propuesto. Alejandro explicó que aceptaba su propuesta, pero con condiciones que protegerían tanto sus intereses comerciales como su reputación personal. El matrimonio sería necesario para evitar escándalo y proporcionar protección legal para todos los involucrados. El acuerdo prenupcial aseguraría que sus activos permanecieran protegidos mientras proporcionaba seguridad financiera para Camila y ambos niños. El contrato médico especificaba que todos los tratamientos de fertilidad, cuidado del embarazo y gastos postnatales serían cubiertos completamente. Lo más frío de la propuesta fue la línea de tiempo que había establecido: 6 meses para concebir, 9 meses para el embarazo y luego 6 meses adicionales después del nacimiento para permitir el proceso de cosecha de médula ósea y trasplante. Después de eso, ella sería libre de regresar a su vida anterior con una compensación financiera sustancial que aseguraría que ella y ambos niños nunca carecieran de nada material. Camila escuchó cada detalle con un entumecimiento creciente. El hombre sentado frente a ella estaba tratando la creación de vida, el proceso de traer a su segundo hijo a la existencia, como si fuera una fusión o adquisición. Había cláusulas sobre arreglos de vivienda durante el embarazo, expectativas de comportamiento e incluso restricciones sobre apariciones públicas o contacto con medios. Era como si él estuviera tratando de reducir los aspectos más íntimos de la conexión humana a obligaciones contractuales y protecciones legales, pero tal vez el aspecto más doloroso de su propuesta fue la distancia emocional en la que insistía mantener. Dejó claro que esta era una transacción comercial diseñada para salvar la vida de Mateo, nada más. No habría pretensión de romance, no habría declaraciones falsas de sentimientos, no habría intento de recrear lo que había existido entre ellos años antes.
Serían socios en este esfuerzo en el sentido más clínico de la palabra. Los arreglos de vivienda que propuso reflejaban esta esterilidad emocional. Ella se mudaría a un ala de su mansión que proporcionaría privacidad e independencia, mientras permitía fácil acceso a la mejor atención médica durante el embarazo. Dormitorios separados, horarios separados, interacción mínima excepto cuando fuera necesario para las citas médicas o las pocas apariciones sociales que podrían requerirse para mantener las apariencias de un matrimonio legítimo. Camila se encontró aceptando términos que habrían parecido impensables solo semanas antes. El amor desesperado de una madre por su hijo moribundo hizo que cualquier precio pareciera razonable, cualquier sacrificio valiera la pena. Puso sus iniciales en cada página de los contratos, firmó su nombre en documentos que la atarían a un hombre que la veía principalmente como un medio para un fin, y aceptó un arreglo que prometía intimidad física sin conexión emocional. La ceremonia de boda que siguió 2 semanas después fue tan perfunctoria como todo lo demás sobre su arreglo. Una pequeña ceremonia civil atendida solo por los testigos necesarios, sin celebración, sin romance, sin alegría. Camila usó un vestido blanco simple que la asistente de Alejandro había comprado, y él llevó la misma expresión que podría haber usado mientras firmaba cualquier otro contrato comercial. Los votos que intercambiaron eran lenguaje legal estándar, desprovisto de sentimiento personal o promesa de amor. La mudanza a su mansión fue igualmente clínica. El personal de Alejandro había preparado una suite de habitaciones que eran lujosas más allá de cualquier cosa que Camila había experimentado jamás, pero se sentían más como celdas de prisión elegantes que como un hogar. Cada superficie era perfecta, cada detalle cuidadosamente planeado, pero no había calidez, no había toques personales, nada que sugiriera que las emociones humanas vivían dentro de estas paredes. Los primeros intentos de concepción fueron quizás las experiencias más incómodas y emocionalmente devastadoras de la vida de Camila. El acto que una vez había estado caracterizado por pasión y conexión genuina había sido reducido a una cita programada, una necesidad médica que ambos abordaron con distanciamiento profesional. Alejandro trató estos encuentros con la misma eficiencia que traía a las reuniones de negocios, y Camila se encontró disociándose durante cada encuentro, enfocándose en el rostro de Mateo y la esperanza de que tal vez esta vez este acoplamiento clínico crearía la vida que podría salvar a su hijo. Los primeros meses del matrimonio de conveniencia transcurrieron en una rutina cuidadosamente orquestada de interacciones profesionales y distancia cortés. Camila había establecido una nueva rutina que giraba alrededor de las visitas al hospital para ver a Mateo, las citas médicas para monitorear sus propios intentos de concepción y las largas horas sola en su ala lujosa de la mansión de Alejandro. El personal de la casa la trataba con deferencia respetuosa, pero ella podía percibir su confusión sobre la naturaleza de esta extraña unión. Alejandro mantenía horarios que parecían específicamente diseñados para evitar encuentros casuales. Salía antes del amanecer para llegar a su oficina y regresaba tarde en la noche, cuando ella ya se había retirado a sus habitaciones. Sus únicas interacciones ocurrían durante las citas médicas obligatorias o los escasos eventos sociales donde necesitaban aparecer como una pareja legítima ante la sociedad mexicana de élite. Pero gradualmente, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la fachada perfectamente construida de su arreglo empresarial. La primera
Fue durante una visita al hospital cuando Alejandro vio a Mateo por primera vez. El niño había estado durmiendo cuando él llegó, y Camila observó desde la puerta cómo su esposo contractual se quedó inmóvil junto a la cama, estudiando cada detalle del rostro de su hijo con una intensidad que revelaba emociones que había estado tratando de suprimir. Mateo se despertó y, con la confianza natural de un niño de 6 años, comenzó a bombardear a este extraño elegante con preguntas sobre su identidad y por qué su mamá parecía tan nerviosa. Alejandro, quien podía negociar con los ejecutivos más despiadados del mundo sin pestañear, se encontró completamente desarmado por la curiosidad inocente de su hijo. Sus respuestas fueron torpes al principio, pero gradualmente se relajó cuando Mateo comenzó a mostrarle sus dibujos y a contarle historias sobre la vida en Puerto Esperanza. La segunda grieta apareció en casa, durante una tormenta particularmente violenta que azotó la ciudad durante 3 días consecutivos. Camila había estado sola en la biblioteca, tratando de distraerse con un libro, cuando las luces se cortaron súbitamente. En la oscuridad absoluta había tropezado y se había lastimado la muñeca al caer. Sus gritos involuntarios de dolor trajeron a Alejandro corriendo desde su estudio, donde había estado trabajando hasta tarde. En la penumbra iluminada solo por las velas de emergencia, Alejandro se había transformado en alguien completamente diferente. Sus manos, habitualmente frías y calculadoras, fueron increíblemente gentiles mientras examinaba su muñeca hinchada. Su voz perdió toda su dureza profesional mientras la consolaba, asegurándole que la lesión no era grave, pero insistiendo en llevarla al hospital de emergencia para confirmar que no había fracturas. Durante el viaje al hospital en su automóvil privado, con la lluvia golpeando el parabrisas y la ciudad sumida en un apagón generalizado, ambos experimentaron un momento de intimidad accidental que ninguno había anticipado. Alejandro le contó, casi sin darse cuenta, sobre su miedo de haber heredado la frialdad emocional de su padre, un hombre que había valorado el éxito empresarial por encima de todas las relaciones humanas. Camila, influenciada por los analgésicos que le habían administrado en el hospital y la vulnerabilidad del momento, le confesó que a veces se despertaba por las noches preguntándose si habría sido diferente si ella hubiera luchado más por su relación original, en lugar de huir cuando él la rechazó. Era la primera conversación real que habían tenido desde que habían firmado su contrato matrimonial. La tercera y más significativa grieta ocurrió cuando finalmente recibieron la noticia de que Camila estaba embarazada. El momento debería haber sido celebrado como una victoria estratégica en su plan para salvar a Mateo, pero en cambio, ambos se encontraron abrumados por emociones que no habían anticipado. Alejandro, quien había planeado recibir la noticia con la misma satisfacción profesional que sentiría al cerrar cualquier negocio exitoso, se sorprendió por una oleada de protectividad instintiva hacia Camila y el bebé que llevaba. Los cambios físicos del embarazo trajeron una intimidad no planificada a su coexistencia. Alejandro se encontró ajustando inconscientemente su horario para estar disponible cuando ella experimentaba náuseas matutinas o cuando necesitaba ayuda con tareas que se habían vuelto difíciles debido a su condición. Sus conversaciones, que habían estado limitadas a temas médicos y logísticos, comenzaron a incluir discusiones sobre nombres para el bebé, planes para el futuro después del trasplante de médula ósea y recuerdos compartidos de su tiempo juntos años atrás. La mansión, que había sido
tan fría y estéril durante los primeros meses, comenzó a llenarse gradualmente de vida y calidez. Mateo pasaba los fines de semana con ellos cuando su condición médica lo permitía, llenando los pasillos elegantes con risas infantiles y transformando el comedor formal en un lugar donde construían castillos con bloques de construcción y jugaban juegos de mesa. Alejandro descubrió que era un padre natural, a pesar de sus temores sobre su capacidad emocional. Sus instintos protectores, que había canalizado hacia sus negocios durante tantos años, se redirigieron hacia su nueva familia de maneras que lo sorprendieron. Comenzó a investigar obsesivamente sobre la condición de Mateo, consultando con especialistas internacionales y explorando tratamientos experimentales que podrían complementar el eventual trasplante de médula ósea. La transformación más notable ocurrió durante las cenas familiares. Lo que había comenzado como comidas silenciosas y tensas se convirtió gradualmente en conversaciones animadas, donde Mateo contaba sobre sus sesiones de terapia en el hospital. Alejandro compartía versiones adaptadas para niños de sus aventuras empresariales, y Camila describía sus planes para el vivero que quería crear en una parte de los jardines de la mansión. Alejandro se sorprendió descubriendo aspectos de la personalidad de Camila que no había conocido durante su relación original: su pasión por la jardinería, su talento natural para la decoración que había transformado sutilmente su ala de la mansión en un espacio cálido y acogedor, y su habilidad para hacer que cualquier espacio se sintiera como un hogar. Estas revelaciones lo llenaron de una mezcla de admiración y remordimiento por todo lo que había perdido durante sus años de separación. Por su parte, Camila comenzó a ver más allá de la máscara empresarial que Alejandro presentaba al mundo. Descubrió su amor secreto por la literatura clásica, evidenciado por la biblioteca privada en su estudio que había explorado durante una de sus noches de insomnio. También notó su generosidad silenciosa, las donaciones anónimas que hacía al hospital donde Mateo recibía tratamiento, los empleados de la mansión que parecían genuinamente respetarlo y apreciarlo, y la manera en que recordaba pequeños detalles sobre las cosas que a ella le gustaban. La barrera final entre ellos se rompió una noche cuando Camila experimentó dolores de espalda severos relacionados con el embarazo. Alejandro, sin pensarlo 2 veces, se ofreció a masajear sus músculos tensos, un gesto que comenzó como pura preocupación médica, pero que se transformó gradualmente en intimidad genuina. Sus manos, habitualmente frías y calculadoras en el mundo de los negocios, fueron increíblemente gentiles y cariñosas mientras aliviaba su dolor. Esa noche, por primera vez desde que habían firmado su contrato, durmieron juntos no por obligación médica, sino por elección mutua. Alejandro la sostuvo contra su pecho mientras ella se quedaba dormida, y ambos experimentaron una paz que no habían sentido en años. Era como si las piezas de un rompecabezas complejo finalmente hubieran encontrado su lugar correcto. Los cambios en su relación no pasaron desapercibidos para el personal de la mansión ni para Mateo. El niño, con la perceptividad natural de los hijos, había comenzado a referirse a Alejandro simplemente como papá, sin que nadie se lo pidiera, un reconocimiento instintivo del vínculo que se había desarrollado entre ellos. Esta aceptación natural del niño fue quizás la validación más poderosa de que su familia de conveniencia se había transformado en algo real y duradero. El 5º mes del embarazo trajo consigo cambios que ninguno de los dos había anticipado cuando firmaron su contrato matrimonial.
Camila había desarrollado una rutina de caminar por los extensos jardines de la mansión cada atardecer, una actividad que su médico había recomendado para mantener su salud durante el embarazo. Era durante una de estas caminatas solitarias, mientras admiraba las rosas que florecían en el jardín posterior, que Alejandro se unió a ella sin invitación previa. Habían caminado en silencio durante varios minutos. El único sonido era el crujir suave de la grava bajo sus pies y el murmullo distante de la fuente de mármol que dominaba el centro del jardín. Camila podía sentir la tensión emanando de Alejandro, como si estuviera luchando internamente con palabras que quería decir, pero no sabía cómo expresar. Sus pasos se habían sincronizado gradualmente, creando un ritmo compartido que reflejaba la sincronía inesperada que había comenzado a desarrollarse entre ellos. Fue Camila quien finalmente rompió el silencio, su voz apenas audible sobre el susurro del viento entre las hojas. Le confesó que había estado teniendo sueños sobre su futuro juntos, sueños que iban mucho más allá del arreglo temporal que habían negociado. En estos sueños eran una familia real, Mateo corriendo por estos mismos jardines después de su recuperación completa, el nuevo bebé dando sus primeros pasos en los salones de mármol y ambos envejeciendo juntos en una vida llena de amor genuino en lugar de conveniencia contractual. La confesión golpeó a Alejandro como una ola inesperada. Se detuvo abruptamente en el sendero, girándose para enfrentarla con una expresión que mostraba una vulnerabilidad que ella no había visto desde los primeros días de su relación original. Sus ojos grises, habitualmente tan controlados y calculadores, estaban llenos de una tormenta de emociones que había estado reprimiendo durante meses. Alejandro le reveló entonces la verdad que había estado ocultando incluso de sí mismo. Nunca había dejado de amarla. Durante los 6 años de su separación, había usado su trabajo obsesivamente para tratar de llenar el vacío que ella había dejado, construyendo un imperio empresarial cada vez más grande en un intento fútil de compensar la pérdida emocional que había experimentado cuando ella desapareció de su vida. Cada mujer con la que había tratado de tener una relación había sido inconscientemente comparada con ella, y todas habían quedado insuficientes. La noche que ella había venido a su oficina para revelarle la existencia de Mateo, él había experimentado no solo shock, sino también una alegría secreta y prohibida de tenerla de vuelta en su vida, incluso bajo circunstancias tan dolorosas. El contrato matrimonial que había propuesto había sido tanto una forma de protegerse emocionalmente como un intento desesperado de mantenerla cerca, aunque fuera bajo la pretensión de un arreglo de negocios. Camila escuchó su confesión con lágrimas corriendo por sus mejillas, no de tristeza, sino de alivio. Durante meses había estado viviendo con la tortura de estar tan cerca del hombre que amaba, pero sintiéndose completamente desconectada de él emocionalmente. Había interpretado su distancia profesional como evidencia de que ella era simplemente un medio para un fin, una incubadora contratada para producir el bebé que salvaría a Mateo. Su propia confesión fluyó como agua liberada de una represa rota. Le reveló que nunca había dejado de amarlo, ni siquiera durante los momentos más oscuros de su humillación inicial. Su huida a Puerto Esperanza no había sido solo para proteger a su familia de la vergüenza, sino también para protegerse a sí misma de la devastación emocional de seguir amando a alguien que la había rechazado tan cruelmente. Durante los 6 años de su separación, cada hombre que había conocido había sido medido contra el recuerdo de lo que habían compartido,
y ninguno había logrado despertar en ella ni una fracción de los sentimientos que él había generado. La intimidad de este intercambio emocional se intensificó cuando Alejandro extendió su mano para tocar suavemente su vientre redondeado, donde crecía su segundo hijo. Era la primera vez que había hecho un gesto tan íntimo y personal, tan alejado de las interacciones clínicas que habían caracterizado su relación desde el matrimonio. Su contacto fue eléctrico, enviando ondas de calor a través de su cuerpo que no tenían nada que ver con los encuentros programados que habían conducido a esta concepción. Alejandro le confesó sus miedos más profundos sobre la paternidad, sobre su capacidad de ser el tipo de padre que Mateo y el nuevo bebé merecían. Había crecido con un padre emocionalmente ausente que había valorado el éxito material por encima de las conexiones humanas y temía haber heredado esa frialdad. Pero estar cerca de Mateo durante las últimas semanas, viendo la valentía del niño ante su enfermedad y su capacidad innata para encontrar alegría incluso en las circunstancias más difíciles, le había mostrado un tipo diferente de fuerza que nunca había conocido. Camila le aseguró que ya había demostrado ser un padre excepcional en las pocas interacciones que había tenido con Mateo. Su hijo había comenzado a hablar de él con admiración y cariño, refiriéndose a él como el hombre elegante que hace que mamá sonría más, sin saber que estaba hablando de su padre biológico. La transformación que había observado en Alejandro, de un empresario despiadado a un hombre capaz de arrodillarse en el suelo del hospital para jugar con un niño enfermo, había sido una de las cosas más hermosas que había presenciado. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos dorados y púrpuras, ambos reconocieron que habían llegado a un punto de inflexión en su relación. El contrato que habían firmado meses atrás, con todas sus cláusulas clínicas y protecciones legales, se había vuelto irrelevante ante la realidad de los sentimientos que habían redescubierto. Ya no eran dos personas unidas por necesidad desesperada. Eran dos almas que habían encontrado su camino de regreso el uno al otro a través de las circunstancias más improbables. El 7º mes del embarazo de Camila coincidió con un deterioro alarmante en la condición de Mateo. Las transfusiones de sangre, que habían mantenido estable su condición durante meses, comenzaron a ser menos efectivas, y los médicos expresaron su creciente preocupación sobre complicaciones que podrían surgir si el trasplante no se realizaba pronto después del nacimiento del bebé. La habitación del hospital se había convertido en una segunda casa para la familia, con Alejandro instalando una oficina móvil desde donde podía manejar sus negocios más urgentes sin alejarse del lado de su hijo. Mateo, a pesar de su debilidad física creciente, mantenía un espíritu que asombraba a todo el personal médico. Había desarrollado una relación especial con Alejandro, quien había comenzado a visitarlo diariamente después de su confesión con Camila en el jardín. El niño no sabía que este hombre elegante y gentil era su padre biológico, pero había desarrollado una conexión instintiva que tocaba el corazón de enfermeras y doctores por igual. Las noches se habían vuelto las más difíciles. Mateo experimentaba episodios de fiebre alta y dolor que lo mantenían despierto, y Camila se quedaba junto a su cama cantándole las mismas canciones de cuna que había usado cuando era bebé en Puerto Esperanza. Alejandro había comenzado a quedarse también, trayendo trabajo que rara vez tocaba mientras observaba a su esposa. Cuidar a su hijo con una devoción que lo llenaba tanto de admiración como de culpa por los años perdidos. Fue durante una de estas noches
particularmente difíciles que Alejandro tomó una decisión que cambiaría fundamentalmente su perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida. Mateo había estado llorando por horas debido al dolor y ninguna de las medicinas parecía ayudar. En un momento de desesperación, Alejandro se acercó a la cama y comenzó a contarle historias sobre aventuras empresariales, transformándolas en cuentos de héroes y villanos que mantuvieron la atención del niño y lo distrajeron del dolor. La efectividad inesperada de sus historias improvisadas reveló un talento natural para conectar con Mateo que sorprendió a ambos padres. Alejandro descubrió que podía hacer que su hijo sonriera incluso en los momentos más difíciles, transformando negociaciones complicadas en aventuras épicas donde el niño era siempre el héroe que salvaba el día. Estas sesiones de cuentos nocturnos se convirtieron en una tradición sagrada que fortaleció el vínculo entre padre e hijo, de maneras que ningún contrato legal podría haber anticipado. La llegada del 8º mes trajo consigo una crisis médica que puso en perspectiva la fragilidad del tiempo que tenían. Camila comenzó a experimentar contracciones prematuras que requirieron hospitalización inmediata y reposo absoluto. Los médicos expresaron preocupación por la posibilidad de un parto prematuro que podría complicar tanto su salud como la del bebé y potencialmente retrasar el trasplante de médula ósea que Mateo necesitaba desesperadamente. Durante los días que Camila pasó en cama en el hospital, con monitores constantemente verificando los latidos del corazón del bebé y su estabilidad, Alejandro se convirtió en el cuidador principal de Mateo. Esta responsabilidad completa por primera vez le mostró la magnitud del sacrificio que Camila había hecho durante 6 años como madre soltera. Las noches sin dormir, la preocupación constante, la responsabilidad abrumadora de tomar decisiones médicas importantes. Todo esto lo golpeó como una revelación sobre la fuerza extraordinaria de la mujer que amaba. El momento más aterrador llegó cuando Mateo desarrolló una infección que amenazaba con ser letal en su estado inmunodeprimido. Los médicos trabajaron alrededor del reloj para estabilizarlo mientras Alejandro y Camila, quien había abandonado su reposo en cama contra el consejo médico, mantenían una vigilia desesperada junto a su cama. Durante esas horas críticas, ambos padres se enfrentaron con la posibilidad muy real de que podrían perder a Mateo antes de que el bebé naciera, convirtiendo todo su sacrificio y planificación en un ejercicio fútil. La crisis médica también reveló el alcance de la transformación que había ocurrido en Alejandro durante estos meses. El hombre que una vez había valorado el control y la predecibilidad por encima de todo, se encontró rezando a un Dios en el que no estaba seguro de creer, suplicando por la vida de un hijo que había conocido por tan poco tiempo, pero que ya amaba más de lo que había pensado posible. Sus prioridades se reordenaron completamente mientras se sentaba en esa sala de espera estéril, entendiendo finalmente que todo su éxito empresarial era insignificante comparado con la vida de su familia. La infección de Mateo fue controlada eventualmente, pero dejó a todos con una comprensión visceral de lo precaria que era su situación. El tiempo se estaba agotando y cada día que pasaba traía nuevos desafíos médicos que hacían el trasplante de médula ósea más urgente y arriesgado. Los médicos comenzaron a hablar sobre la posibilidad de inducir el parto temprano para acelerar la línea de tiempo. Pero esto conllevaba riesgos tanto para Camila como para el bebé que ninguno de ellos quería enfrentar. Durante estas semanas de crisis, la relación entre Alejandro y Camila
se profundizó más allá de cualquier cosa que habían experimentado en su relación original años atrás. Enfrentar juntos la posible pérdida de Mateo los había unido de formas que la pasión física nunca podría haber logrado. Eran socios en la lucha más importante de sus vidas, unidos por un amor compartido que trascendía cualquier contrato o arreglo legal. El 9º mes llegó con una mezcla de esperanza y terror. Camila había logrado llevar el embarazo casi a término a pesar de las complicaciones, y los médicos estaban optimistas sobre la salud del bebé. Pero Mateo continuaba debilitándose, y todos sabían que tenían una ventana muy estrecha después del nacimiento para realizar el trasplante antes de que su condición se volviera irreversible. El nacimiento de Sofía Elena Vega fue un evento que transformó no solo el destino médico de Mateo, sino el alma misma de su familia. Después de 12 horas de trabajo, de parto complicado, la niña llegó al mundo con un llanto fuerte y saludable que resonó por los pasillos del hospital como un himno de esperanza. Alejandro, quien había permanecido junto a Camila durante todo el proceso, experimentó una oleada de emociones tan intensa al ver a su hija por primera vez que tuvo que sentarse para evitar desplomarse. Los exámenes de compatibilidad se realizaron inmediatamente y los resultados llegaron dentro de las primeras 24 horas de vida de Sofía. Era una compatibilidad perfecta para Mateo. El doctor Mendoza, quien había estado monitoreando el caso durante meses, sonrió por primera vez desde que había conocido a la familia al anunciar que podían proceder con el trasplante de médula ósea en cuanto Sofía fuera lo suficientemente fuerte y Mateo estuviera estabilizado para el procedimiento. Los 2 meses siguientes fueron una montaña rusa emocional de preparativos médicos, procedimientos complicados y momentos de terror alternados con destellos de esperanza. Sofía prosperó desde el primer día, desarrollándose como una bebé saludable y vigorosa que parecía completamente ajena a la importancia médica de su existencia. Mateo, quien había estado esperando ansiosamente conocer a su hermana pequeña, se enamoró instantáneamente de ella, pasando horas junto a su cuna cantándole canciones que había aprendido en Puerto Esperanza. El día del trasplante fue uno de los más largos en las vidas de Alejandro y Camila. El procedimiento en sí era relativamente simple desde el punto de vista técnico. Extraer médula ósea de Sofía bajo anestesia general y transfundirla a Mateo a través de una línea intravenosa. Pero la simplicidad técnica no disminuyó la ansiedad de saber que este era el momento que determinaría si todos sus sacrificios y sufrimientos habían valido la pena. Alejandro pasó las horas del procedimiento caminando por los pasillos del hospital como un alma en pena, incapaz de concentrarse en el trabajo que había traído para distraerse. Camila alternaba entre el cuidado de Sofía, quien se recuperaba, de la anestesia con la resistencia notable de los bebés sanos y las visitas a Mateo, quien había recibido el trasplante con la valentía de un guerrero pequeño pero determinado. Las primeras semanas después del trasplante fueron críticas. Mateo tuvo que permanecer en aislamiento completo mientras su sistema inmunológico, suprimido por los medicamentos, lentamente comenzaba a aceptar las nuevas células de médula ósea de su hermana. Alejandro había convertido una suite del hospital en una oficina temporal, negándose a alejarse más de unos metros de sus hijos durante este periodo crucial. Los primeros signos de éxito llegaron gradualmente. Los conteos sanguíneos de Mateo
comenzaron a mejorar lentamente. Sus niveles de energía se incrementaron de manera casi imperceptible día tras día, y el color comenzó a regresar a sus mejillas pálidas. El doctor Mendoza, cauteloso por naturaleza después de años de ver esperanzas frustradas, finalmente permitió que una sonrisa apareciera en su rostro cuando los análisis del tercer mes mostraron que el trasplante había sido completamente exitoso. La recuperación completa tomó casi un año, durante el cual la familia Vega se transformó de una unión contractual en algo completamente diferente. Alejandro había reestructurado fundamentalmente su empire empresarial, delegando responsabilidades operacionales a ejecutivos de confianza para poder pasar más tiempo en casa. Había descubierto que ser padre le daba una satisfacción que ningún éxito profesional había logrado igualar. Camila floreció en su nuevo rol como esposa y madre en un ambiente donde, finalmente, podía relajarse y disfrutar de la seguridad emocional que había buscado inconscientemente toda su vida. La mansión, que una vez había sido un mausoleo elegante de éxito empresarial, se transformó en un hogar lleno de risas infantiles, proyectos artísticos de Mateo pegados en el refrigerador de acero inoxidable y el caos alegre que viene con criar a 2 niños pequeños. Mateo se convirtió en el hermano mayor perfecto para Sofía, protector y paciente, de maneras que sorprendían a adultos que habían olvidado la capacidad innata de los niños para el amor incondicional. Su experiencia con la enfermedad lo había dotado de una madurez emocional inusual para su edad, pero sin robarle la alegría y curiosidad naturales de la infancia. Se deleitaba contándole a Sofía historias sobre Puerto Esperanza, prometiéndole que algún día la llevaría a ver el océano donde había aprendido a nadar. El momento más emotivo de esta transformación llegó en el 2º aniversario del Inniesesitenit, trasplante, cuando toda la familia regresó a Puerto Esperanza para una visita que había sido planificada como una celebración de la recuperación completa de Mateo. El pueblo costero los recibió como héroes que regresaban, y Camila se encontró llorando de alegría al ver a su hijo corriendo por la misma playa donde había pasado sus primeros años, ahora completamente sano y lleno de vida. Alejandro, quien nunca había experimentado la hospitalidad genuina de una comunidad pequeña, se sintió abrumado por la calidez con la que los antiguos vecinos de Camila los recibieron. No había juicios sobre su riqueza o su pasado, solo alegría genuina por ver a Mateo sano y felicidad por Camila, quien claramente había encontrado el amor y la estabilidad que merecía. Durante esa visita, mientras observaba a Mateo construir castillos de arena con Sofía, quien ahora tenía 2 años y era una torbellino de energía rubia con los ojos grises de su padre, Alejandro comprendió finalmente lo que significaba el éxito real. No se medía en términos de ganancias trimestrales o adquisiciones empresariales, sino en momentos como este: su hijo sano y feliz, su hija creciendo sin conocer nunca un día de enfermedad, y la mujer que amaba finalmente, libre de las preocupaciones que habían definido tantos años de su vida. El contrato matrimonial que habían firmado años atrás había sido oficialmente destruido en una ceremonia privada en su jardín, reemplazado por votos renovados que habían escrito ellos mismos, promesas basadas en amor real en lugar de necesidad desesperada. Sus palabras habían hecho llorar incluso al celebrante, especialmente cuando Alejandro prometió amar no solo a Camila,
sino también honrar el sacrificio que había hecho al darle una segunda oportunidad de ser el hombre y padre que siempre debió haber sido. La historia, que había comenzado con humillación, rechazo y desesperación, había evolucionado hasta convertirse en un testimonio del poder redentor del amor verdadero y la capacidad humana para el crecimiento y el perdón. Camila y Alejandro habían aprendido que las segundas oportunidades a veces llegan disfrazadas de las pruebas más difíciles y que el amor más profundo a menudo nace del sufrimiento compartido y la determinación mutua de luchar por algo más grande que cualquiera de los dos. En las noches tranquilas, cuando los niños finalmente se habían dormido y ellos se sentaban juntos en el jardín donde habían confesado su amor renovado, ambos reflexionaban sobre el camino tortuoso que los había llevado a este lugar de paz y plenitud. Habían perdido años que nunca podrían recuperar, pero habían ganado una apreciación por la vida y el amor que solo viene a través de haber enfrentado juntos la posibilidad de una pérdida devastadora. Su historia se había convertido en una leyenda silenciosa entre el personal del hospital, citada como prueba de que los milagros médicos a menudo requieren milagros del corazón humano. Y en Puerto Esperanza, donde Camila había aprendido por primera vez que podía ser fuerte por su cuenta, los lugareños contaban la historia de la maestra que se había ido y había regresado como una prueba viviente de que el amor verdadero y la determinación maternal pueden superar cualquier obstáculo. Esta ha sido la historia de Alejandro y Camila, una historia de segundas oportunidades, sacrificio maternal y el poder transformador del amor verdadero que trasciende contratos y conveniencias. En Susurros de Pasión, creemos que las mejores historias de amor son aquellas que nos enseñan que nunca es demasiado tarde para cambiar, para amar de verdad y para luchar por lo que realmente importa en la vida.